Si no fuera monja, le diría que se salvara como pudiera. Nos situamos en México, a finales del siglo XIX, justo cuando ha estallado la guerra entre los seguidores de Juárez y las tropas francesas del emperador Maximiliano de Austria. Hogan, un pistolero y mercenario, rescata a una monja cuando ésta iba a ser atacada por unos malhechores. Este hecho se convertirá en un afortunado encuentro para el pistolero, ya que la monja tiene información relevante sobre una fortaleza que el pistolero pretende asaltar. La pareja empezará un viaje pasando por situaciones inesperadas, y a pesar de sus diferencias surgirá una química especial entre ellos, aunque todo se complicará, aún más si cabe, cuando el pistolero descubra que la monja no es lo que parece. La película fue dirigida por Don Siegel y es la segunda que realizó con Clint Eastwood como protagonista después de La jungla humana, estrenada en 1968. Eastwood anteriormente realizó la trilogía del dólar en Europa junto al director Sergio Leone, interpretando al hombre sin nombre dentro del spaghetti western, subgénero del western. De hecho, hay referencias a Sergio Leone durante toda la película. Eastwood lleva el mismo cinturón y funda de la pistola que utilizó en la trilogía del dólar. Además, se quería combinar el western norteamericano con el espagueti europeo, tan de moda en aquella época, añadiendo algunos toques de humor nacidos de la relación entre los dos protagonistas. Y es una de las primeras películas de Clint Eastwood donde hay relación entre el pistolero y su compañera de aventuras. En un principio, la monja iba a ser interpretada por Elizabeth Taylor, pero pedía demasiado dinero. Al final, fue protagonizada por Shirley MacLaine, aunque no gustó mucho ni a Eastwood ni al director, surgiendo roces durante el rodaje. La idea de la historia fue de Bud Boricher, director y guionista experto en el cine del oeste. Además, el título de la película es en realidad un juego de palabras. En un principio, la monja Sarah viaja en una mula, y la segunda mula del título puede ser Hogan, a quien Sarah dice: "Eres tan terco como mi mula", y más tarde ella llamaría a Hogan señor mula. La película contó con actores estadounidenses y mexicanos, y parte de ella se rodó en el paraje pintoresco de Tlayacapán, en el estado de Morelos, y se aprecia asimismo el hermoso exconvento de San Juan Bautista y el exconvento de San Pedro Apóstol. El equipo de producción se hospedó en el Hotel Hacienda Cocoyoc, inaugurado un año antes. Referente a las escenas de acción, consiguen un buen acabado, sobre todo la del tren y la toma de la guarnición francesa. Abundan las explosiones y algunas escenas muy violentas, que fueron cortadas en algunos países, como la de un hombre quemado. La música fue compuesta por Ennio Morricone y da una vida increíble a las escenas mudas. Es algo que Sergio Leone descubrió y utilizó en muchas de sus películas, aunque en esta ocasión se sale de su forma habitual, dando un toque simpático a las escenas. Los diálogos resultan muy divertidos y la pareja protagonista muestra encanto y carisma. Dos mulas y una mujer, también conocida como Dos mulas para la hermana Sara, se estrenó en 1970 y no fue bien recibida por la crítica ni tampoco tuvo un éxito en taquilla. Sin embargo, resultó muy importante para Clint Eastwood. Por un lado, consolidó su relación profesional con el director, con el que luego rodaría uno de sus mayores éxitos, Harry el Sucio, y por otro lado seguía perfeccionando su estilo en uno de sus géneros preferidos, el western, que le encaminaría a títulos como Infierno de cobardes o El jinete pálido, y su obra maestra Sin perdón. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.